Eh, Agustina Costa, ahí está. Bien. Bueno, empecemos, chicos. El trabajo práctico número 2 es el que corresponde a química, leyes de la química y estequiometría. ¿Sí? Vamos a ir resolviendo los puntos y mientras los vamos resolviendo les voy a explicar algo, ¿sí? Del marco teórico, ¿sí? Para que después cuando lo vayan a ver en la teoría eh, no tengan dudas, ¿sí? Vayan a hacer directamente un repaso. El punto 1, ¿sí? Me dice clasifique cada una de las sustancias en simples y compuestas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una sustancia simple y una sustancia compuesta? La sustancia simple, ¿sí? Está formada por elementos, elementos simples. Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Es una sustancia simple, ¿sí? El nitrógeno es una sustancia simple. El hierro es una sustancia simple. El sodio es una sustancia simple, ¿sí? El gas cloro es una sustancia simple. ¿Qué particularidad tienen estas sustancias? En que están formados por un solo elemento, ¿sí? Un solo elemento me refiero a el tipo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Está formado por dos átomos de oxígeno, pero en realidad el elemento principal es el oxígeno, ¿sí? El nitrógeno está formado por dos átomos de nitrógeno, el gas nitrógeno, pero sigue siendo solamente nitrógeno. El hierro, ¿sí? Aquí tenemos un elemento puro, el hierro, el sodio, el cloro, ¿sí? Está formado por dos átomos de cloro, pero sigue siendo el cloro. Esas son las sustancias simples. ¿Sí? ¿Y cuáles son las sustancias compuestas? ¿Cuáles serían las sustancias compuestas entonces? Si las simples están formadas por un elemento, ¿cuáles serían las sustancias compuestas? ¿Qué les parece? La que los La que están conforman varios. formadas por dos más elementos. Exacto, las que están formadas por dos o más elementos, ¿sí? Por ejemplo, el agua, ¿sí? Está formado por hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, el amoníaco, NH3, está formada por nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? El cloruro de sodio, la sal, está formada por cloro y por sodio, ¿sí? El óxido ferroso está formada por oxígeno y por hierro, ¿sí? Entonces, esa es una clasificación de las sustancias, pueden ser simple o compuesta, ¿sí? Y según el práctico, el ejercicio número 1 del práctico, ¿sí? El punto 1. El agua, dijimos que era compuesta, ¿sí? El oxígeno, Simple. 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 Simple, El cloruro de sodio, el cloruro de sodio, Compuesta. Compuesto. compuesto, compuesta. Y, Compuesta. y el sodio, simple. simple, Simple. ¿sí? Es una clasificación bastante sencilla, ¿sí? Sustancia simple está formada por un solo elemento y sustancia compuesta por dos elementos o más elementos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, una sustancia compuesta puede ser el ácido sulfúrico, ¿sí? Está formada por tres elementos, ¿sí? Y así podemos ir dando muchos ejemplos. En la teoría tienen varios ejemplos, si quieren completar con esto, ¿sí? Se fijan ahí en la teoría. Ahora, en el punto 2, dice, identifique en qué estado se encuentra sólido, líquido, gas, cada una de las siguientes sustancias en condiciones ambientales. ¿Sí? En este punto, nosotros eh, lo podemos sacar más que nada por lógica. ¿Sí? A ver, el oro,
¿El oro qué es? Un sólido. Un sólido metálico, Mineral. ¿sí? El etanol, Líquido. En estado de Gas. líquido. Y el monóxido de carbono, Un gas. un gas. Y el agua, Un líquido. un líquido, ¿sí? Esto sale más que nada por lógica, ¿sí? Toda la explicación de qué es un sólido, un líquido y un gaseoso, ¿sí? Ese lo tienen ahí en la teoría, ¿sí? Veamos el punto 3, ¿sí? Y acá les voy a explicar un poco más. En el punto 3 vamos a hablar de propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿sí? Propiedades intensivas, ¿sí? Y propiedades extensivas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Fíjense en una cosa. Las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la masa o de la cantidad de materia. Y las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa o de la cantidad de materia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? A ver, yo les hago una pregunta. Si ustedes tienen, por ejemplo, ponen en una pava, ¿sí? Ponen a hervir 1 litro de agua, ¿sí? En condiciones normales, en las que nosotros conocemos. ¿A cuánto hierve el agua? 100 grados centígrados. 100 grados. Grados centígrados. A 100 grados centígrados, ¿sí? 1 litro lo hago hervir y hierve a 100 grados centígrados. Ahora, si yo pongo 10 litros de agua para hervir, ¿va a hervir a la misma temperatura? ¿La temperatura de ebullición va a ser la misma o no? Sí, Así es. exactamente. Sí, la misma. Entonces, va a ser la misma, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad intensiva, el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de masa. Si yo pongo 1 litro, hago hervir y el punto de ebullición va a ser 100 grados centígrados. Si pongo 10 litros y lo hago hervir, va a seguir hirviendo a 100 grados centígrados, ¿sí? Eso, entonces, el punto de ebullición es una propiedad intensiva, porque es independiente de la masa. Independientemente de la cantidad de masa que se ponga, la temperatura de ebullición va a seguir siendo 100 grados centígrados, ¿sí? Y una propiedad extensiva, ¿sí? Por ejemplo, la masa o el peso, mejor dicho. El peso es una propiedad intensiva o extensiva. Extensiva. Extensiva, ¿por qué? Porque si yo tengo 5 kilogramos de masa, ¿sí? Y después tengo 10 kilogramos de masa y lo voy a pesar, ¿sí? El peso va a cambiar. O sea que va a depender de la cantidad de masa que yo tenga, ¿sí? No sé si se entiende, chicos, el concepto. Sí, profe. Sí, sí se entiende, profe. Por Sí, ejemplo, profe. el volumen, por ejemplo, ¿sí? El volumen de una masa. Perdón, el volumen. ¿Es una propiedad intensiva o extensiva? Depende de la cantidad que yo tenga. Sí, es extensiva. Extensiva. Extensiva, profe. Exactamente, porque depende de cuánto tenga, ¿sí? Entonces, a ver, con eso que yo les acabo de decir, veamos, la temperatura ¿es intensiva o extensiva? O mejor dicho, el punto de ebullición o el punto de fusión. Intensiva. Intensiva, ¿sí? Lo que acabamos de poner recién. Intensiva. Intensiva, ¿sí? Es independiente de la cantidad de masa, ¿sí? El color
Intensiva. Intensiva. Intensiva, porque no me importa qué cantidad yo tenga de algo, siempre va a tener el mismo color. Intensiva. El volumen, Extensiva. Extensiva. extensiva, dijimos. ¿Sí? Extensiva. La densidad, Extensiva. Intensiva. Extensiva. intensiva. Chicos, les doy el mismo ejemplo que la del agua. Si yo te doy 1 litro de agua y te digo, bueno, ¿cuánto es la densidad del agua? Vos me vas a decir 1 gramo por centímetro cúbico. Si yo te doy 100 litros de agua y te digo, ¿cuánto es la densidad de 100 litros de agua? Vos me vas a decir 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? No cambia la densidad, sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe. ¿Sí? La temperatura de fusión, Intensiva. intensiva. ¿Sí? Y la masa, Extensiva. 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 La masa porque justamente depende de cuánto yo tenga. ¿Sí? Va cambiando según la cantidad. Bien. ¿Quedó claro este concepto, verdad? No es complicado. Intensiva. No, no es complicado. Quedó claro, profesor, pero en este, digamos, la temperatura, usted dio como ejemplo la temperatura de ebullición del agua. Sí. Y acá en este listado habla de solo la temperatura. Después está la temperatura de fusión, que indudablemente es una propiedad intensiva. Ahora, Sí. la temperatura de ebullición del agua es claro que es intensiva, pero temperatura solo, y bueno, depende, porque si yo tomo un cuerpo de una masa dada, por ejemplo, que sea una masa importante y lo expongo a una cantidad de calor determinada, la temperatura va a incrementarse más o menos, depende de la masa. Sí, lo que pasa es que en este ejemplo no te dice una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición y una temperatura, a ver, un parámetro normal que uno conozca, un punto normal que uno conozca, te da una temperatura cualquiera. ¿Sí? Sí tenés razón en eso de que va a depender de la masa que yo tenga. Si yo tengo una masa muy grande y depende del calor, por supuesto, que vos le entregues, no va a tener la misma temperatura. En este ejemplo no te especifica qué es lo que sucede, en realidad. ¿Sí? Acá a lo que apunta el tema de la temperatura es a involucrarte la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, la temperatura o de solidificación, que es la misma. ¿Sí? A eso es lo que apunta, la temperatura ahí. Tenés razón, se tendría que aclarar qué En ese sucede. caso, digamos, en el primer punto donde dice temperatura, la tengo que interpretar como la temperatura de cambio de estado, o sea, Exactamente, de claro. líquido a gaseoso, de estado sólido a líquido. Sólido a líquido, o líquido a sólido, o líquido a vapor, o vapor a líquido. Perfecto. ¿Sí? Muchas Bien. gracias, profesor. De nada, Pablo. Bien. Tocayo. Bueno, sigamos. A ver. Punto 4. Dice, ¿cuáles de los siguientes sistemas materiales son homogéneos y heterogéneos? ¿Sí? Seguramente ustedes habrán escuchado, alguno habrá visto en el colegio lo que es sistema homogéneo o heterogéneo. Lo vamos a ver, les voy a explicar qué es un sistema homogéneo y heterogéneo. Quizás hay alguno que no lo haya visto. ¿Sí? Tenemos el sistema homogéneo, sistema homogéneo, ¿sí? Es aquel conjunto, ¿sí? o sistema que tiene una sola fase. ¿Qué son las fases? Es lo que ustedes ven, ¿sí?
es lo que la vista percibe. Por ejemplo, en un vaso de agua, ustedes perciben una sola fase, ¿sí? Por ejemplo, el mercurio, que ustedes lo conocen, ¿sí? Es una sola fase. Cuando ustedes preparan el té, ¿sí? Ustedes ven una sola fase, un solo color, ¿sí? Eso es un sistema homogéneo, ¿sí? Que tiene una sola fase, ¿sí? Pero que puede tener uno o más componentes, ¿sí? ¿A qué nos referimos con uno o más componentes? Por ejemplo, primero dijimos que el vaso con agua era un sistema homogéneo, ¿sí? Porque ustedes veían solamente el agua. ¿Cuántos componentes tiene? Uno solo, que es el agua, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, agua más sal disuelta, ¿sí? Ustedes van a ver una sola solución, van a ver, ¿sí? Pero sigue siendo un sistema homogéneo porque ustedes ven una sola fase, pero que tiene dos componentes. Tiene sal y tiene agua también, ¿sí? Pero el sistema homogéneo se caracteriza justamente por tener una sola fase y puede tener uno o más componentes. Bien. Ahora, el sistema heterogéneo ¿sí? Es aquel que tiene dos o más fases, ¿sí? Por ejemplo, a ver, alguno dígame un ejemplo de un sistema que tenga dos fases, por ejemplo. Agua y aceite. El agua y el Coca-Cola. aceite. Exactamente. El agua y el aceite es el ejemplo más común de un sistema heterogéneo. Que tengo dos fases y dos componentes, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de un sistema heterogéneo que tenga dos fases y tres componentes? Dos fases y tres componentes. ¿El café puede ser, profe? ¿Cómo? ¿El café? Yo pensaba en agua con sal y aceite. Ahí está. Bien, Felipe. El café, a ver, le voy a explicar a los dos. El café, ¿por qué no es el café? Vos cuando preparas café, ¿qué es lo que ves? El café negro, digamos. El café negro, una sola cosa, ¿sí? Entonces estás viendo una sola fase. Por más que tenga agua y café y todo lo que y azúcar y todo lo que vos le agregues, ¿sí? Pero vos estás viendo, la fase es lo que vos estás viendo. Vos solamente ves todo negro, ¿sí? Entonces tenés una sola fase. Entonces ya no es heterogéneo, es homogéneo. Tenés una sola fase, acá, y tenés tres componentes, como mínimo tres componentes: el agua, el café y el azúcar que vos echás para endulzarlo, ¿sí? Y capaz que tenés más todavía, ¿sí? Pero acordate que la fase es lo que vos estás viendo, lo que vos estás percibiendo, ¿sí? Como dice tu compañero, agua con aceite y sal, creo que dijiste, ¿verdad? Sí, sal disuelta. Sí, profe, eso había dicho. Tenés agua, sal y aceite. Fíjate que tenés el agua y la sal están disueltos, lo tenés en un solo componente. Fíjate acá, en este ejemplo. El agua y la sal, si vos le agregas aceite,
te va a quedar el aceite, pequeñas pelotitas de aceite. Por ahí. Bien, entonces, ¿vos qué estás viendo? Estás viendo dos fases porque ves el aceite y ves el agua que está disuelta, ¿sí? Entonces aquí vos estás viendo... Profe, Sí, dos ¿podría fases. dar un ejemplo de dos fases y tres componentes? Va, no sé si puede ser. Sí, justamente este que dio tu compañero, Ajá. agua con sal disuelta y aceite. Ahí tenés tres componentes. ¿Sí? Sí. Justo lo que acaba de decir tu compañero. Y a ver, y con cuatro componentes, con dos fases y cuatro componentes, Y si se le puede agregar azúcar, pero el para azúcar, disolverlo. O colorante. azúcar, pero el colorante, fíjate que, también, el colorante, el azúcar se va a disolver también acá, ¿sí? Más azúcar, ¿sí? Vas a tener dos fases, ¿sí? Y cuatro componentes. Profe, y si se, no sé, por tirar, capaz Sí. que estoy equivocada. No, tire, Si tire. se agrega una yema, A esto que está aquí, claro, al agua, al aceite y al sal, una yema entera sin romper. bien, sin romperse, bien. Entonces, a ver, va a estar acá la yema. ¿Cuántas fases va a tener? Ah, bien. Cambia. Va a tener tres fases. Va a tener la del agua disuelta con azúcar o con sal, el aceite que está arriba y la yema que está abajo. Ya son tres fases. Acuérdense en que la fase es lo que ustedes ven. ¿Sí? Sí. Bien. O sea, para sistemas heterogéneos ustedes pueden tener un montón de variedades, digámoslo así, de clasificación. Si se agrega la clara, Y bueno, ahí tenés, a ver, ahí tenés que ver si se mezcla o no con el agua y la sal y el azúcar. ¿Sí? La verdad que no te sabría decir ahora qué pasa si vos mezclas agua con la clara. Yo me imagino claro. que se disuelve, ¿sí? Pero siempre es lo que vos ves, ¿sí? La fase, lo que vos ves. ¿Bien? Bueno, ¿Sí? ¿Quedó claro, verdad? sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora veamos. La nafta, ¿qué es? ¿Qué sistema es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Homogéneo, ¿sí? Ustedes cuando van a cargar nafta, por ahí tienen un bidón, ven una sola fase, un solo color, ¿sí? Tiene muchos componentes, ¿sí? No sabemos cuánto, depende del tipo de nafta que tengamos, si es premium, si depende de la variedad, va a tener dos o más componentes. Pero yo sé que es un sistema homogéneo porque yo veo una sola fase, ¿sí? El diamante, Homogéneo. 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 Es sólido, pero es un solo color, ¿sí? Agua sólida y agua líquida. Agua Heterogéneo. con hielo. Heterogéneo. ¿Cuántas fases tengo? Dos. 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 La fase sólida y la fase líquida, ¿sí? ¿Y cuántos componentes tengo? Solo uno. Uno, que es el agua. Uno solo. Exactamente, uno solo que es el agua, ¿sí? Aceite y agua ya dijimos que era heterogéneo. Bien. Bien, chicos. Sí, profe. ¿Quedó claro? Bien. Sí, profe. Bien, sigamos. A ver. El punto 5. El punto 5 me habla de cambios físicos y cambios químicos, ¿sí? Y ahí nos vamos a detener un poquito para explicar lo que es un cambio físico y un cambio químico. Un cambio químico justamente es un proceso en el cual
cambia la composición química original, ¿sí? Cambia la composición o la naturaleza química. ¿Bien? Bien. Y el cambio físico es lo contrario, ¿sí? Cambio físico es donde no cambia esperen, la naturaleza química. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, yo les doy un ejemplo. Cuando ustedes queman el papel, ¿sí? Eso es un cambio químico. ¿Por qué? El papel está formado por celulosa, ¿sí? Cuando ustedes lo queman, ¿qué obtienen? ¿Qué obtienen? ¿Qué residuo? ¿Qué les parece que obtienen? La ceniza. Cenizas. La ceniza es carbono, ¿sí? Entonces, vos tenés de tu papel original que vos lo quemaste, hay un cambio químico. ¿Por qué? Porque cambió toda la estructura de ese papel. Pasó de celulosa, pasó a carbono y a dióxido de carbono que se eliminó como gas, ¿sí? Un cambio físico sería, por ejemplo, la fusión del hielo, ¿sí? Si vos tenés hielo, por supuesto en estado sólido, ¿sí? Y lo dejas que se derrita, ¿qué va a pasar? Solamente va a haber un cambio de estado. El hielo es agua, ¿sí? Y el agua sólida va a pasar a ser agua líquida. No cambia la naturaleza química del agua, ¿sí? Pasa de ser hielo a estado líquido, ¿sí? O agua sólida a agua líquida. Esa es la diferencia entre cambio químico y cambio físico. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces veamos, a ver. La fusión del estaño, ¿en dónde estaría? Un cambio físico. Cambio físico. Físico. Exactamente. Acá ponemos fusión del estaño. La combustión del gas natural. Un cambio químico. Cambio químico. Cambio químico. Exactamente. El herrumbre del hierro. Químico. Cambio químico, ¿sí? Químico. El hierro reacciona con el oxígeno del aire para darme el óxido de hierro, ¿sí? El secado de la arena. Físico. Físico, ¿sí? La arena sigue siendo arena, el agua sigue siendo agua, si bien es cierto se evapora, pero no hay un cambio químico, ¿sí? A eso se refiere. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, sigamos. El punto 6. ¿Sí? En el punto 6 me dice una pieza de cromo de 13,5 centímetros cúbicos tiene una masa de 97,2 gramos. Calcular su densidad. Entonces tenemos una pieza, yo lo voy a hacer como un cubo. Esto tiene un volumen de 13,5 centímetros cúbicos. Y tiene una masa de 97,2 gramos. Me pide que calcule la densidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la densidad? La densidad
hay una fórmula que es la masa dividido en el volumen, ¿sí? Entonces, directamente aquí tenemos los datos, ¿sí?, de la densidad, que es igual a 97,2 gramos dividido en 13,5 centímetros cúbicos. Bien, entonces el valor de la densidad, ¿cuánto vale la densidad? ¿Alguien tiene calculadora? 7,2, profe. 7,2. 7,2. Bien, 7,2 7,2 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, ese es el valor de la densidad, ¿sí? Este ejercicio, por supuesto, es sencillo, ¿sí? Pero este ejercicio me da pie para hacer el ejercicio número 7, donde nosotros vamos a aprender a comparar, ¿sí?, distintos materiales que tienen distinta densidad, ¿sí? Entonces, veamos el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7, nosotros tenemos 20 gramos de corcho, $20 gramos de plomo, y 20 gramos de sal. Bien. Y me dice, ¿cuál tendrá mayor volumen a presión atmosférica y temperatura de 298 Kelvin, sabiendo que la densidad vale la densidad del corcho vale 0,21 gramos sobre centímetros cúbicos, la densidad del plomo vale 11,34 gramos sobre centímetros cúbicos, y la densidad de la sal vale 2,16 gramos sobre centímetros cúbicos, respectivamente. Me pregunta cuál tiene más volumen, ¿sí? Y yo tengo como información, tengo los 20 gramos y su densidad, la del corcho. 20 gramos de plomo y la densidad del plomo. 20 gramos de sal y la densidad de la sal. Bien. Y me está preguntando cuál tiene mayor volumen, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar cuál tiene mayor volumen? ¿Alguien tiene alguna idea de poder determinar eso? Usando la fórmula de la densidad, despejando el volumen. Exactamente, de la fórmula de la densidad, ¿sí? Yo sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. O mejor lo voy a hacer acá abajo. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Despejamos el volumen, que va a quedar como la masa sobre la densidad, ¿sí? Y con esta fórmula voy a determinar para cada uno, para el corcho, para el plomo y para la sal, voy a determinar cuál es el volumen de cada uno. A ver, ¿cuánto da el volumen del corcho? A ver, los que tienen calculadora. 4,2 4,2 centímetros cúbicos. El volumen del plomo,
Tengo 20 gramos de plomo dividido en un 11,34. 1,76. 1,76. 1,76 centímetros cúbicos. ¿Sí? Profe, el primero no es 20 sobre A mí 0,21, también me da distinto el primero. ¿Cuánto les da? 95. 95,23 da. Claro, Ah, bien. 95,24, 23. 95,23 o 24. ¿El segundo está bien? Sí. Sí, bien. ¿Y el tercero? 9,25. 9,25 centímetros cúbicos. Bien. Entonces, fíjense ahí. Para un mismo valor de peso, de masa, ¿sí? Tengo volúmenes diferentes. ¿Sí? Fíjense en que el corcho, ¿sí?, tiene más volumen que el plomo y que la sal. ¿Sí? O sea, yo voy a tener mucha cantidad de corcho que va a pesar lo mismo que el plomo en cuanto a peso, en cuanto a volumen. ¿Sí? Para eso es este problema, ¿sí? Para que puedan comparar. Fíjense, tenemos 20 gramos de cada uno, pero según mi densidad, me dice que el más pesado es el plomo, después sigue la sal y después sigue el corcho. ¿Sí? Es decir, que el más livianito voy a tener un mayor volumen. ¿Sí? Y el más pesado voy a tener un menor volumen. ¿Sí? Para eso es este ejercicio, para que puedan comparar, ¿sí?, cantidad, volumen, ¿sí? Cuánto pesa ese volumen. Bien. Bien, chicos. Sí, profe. Sí, está claro. Bien. Vamos a ver. Esta es la primera parte. La segunda parte la vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Para que ustedes vayan leyendo la teoría, vayan viendo esto, ¿sí? En la teoría, chicos, vayan leyendo todo lo que es masa atómica, peso atómico, masa molecular, ¿sí?, equivalente, igualdad de ecuaciones, estequiometría. Bien. A ver, voy a cortar la grabación para que no se haga largo el video.